Hola chicas, les habla Alfonsina. Bienvenidas a su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos con este maravilloso libro de mi querida Pavi Prieto, que en el capítulo que escuchamos, de verdad chicas, pobre de Andrea, porque es una chica de 16 años que apenas empieza a vivir y tiene una maraña de ideas que no tienen ni pies ni cabeza. Ahora está por llegar aquel viaje a la montaña y Andrea tiene un plan que a mí no me gusta ni tantito, chicas, de verdad. Pero bueno, ¿qué nos depara el siguiente capítulo? Vamos a descubrirlo en este maravilloso libro llamado Andrea y sus neuras. Capítulo 53. A pesar de que mi odiado hermanastro y yo fuéramos al mismo lugar, me negaba en rotundo a viajar con él todo el camino. Así que, como buen novio que resultaba ser, Nicola me recogió para ir juntos y solos todo el camino. Agradecí que Joan hubiera decidido llevar su propio coche en lugar de auto, invitarse a venir con nosotros. Paul había sorprendido a mamá con una escapada a un spa de lujo todo el fin de semana. Ahora que estaba prácticamente recuperada, se merecía un buen descanso antes de volver al trabajo, así que decidieron aprovechar que no estaríamos en casa para irse ellos también de fin de semana. A pesar de que no pensaba poner un pie sobre un esquí, mi madre insistió en que llevase ropa adecuada para la nieve y no pillara una pulmonía. Mi intención para el fin de semana era descansar, leer, tomar chocolate caliente con nubes de algodón y, lo más importante, dejar de ser virgen. Lo que mi madre no sabía es que el dinero que me había dado, parte del mismo lo había gastado en un conjunto de lencería íntima casi transparente y demasiado sexy hasta para mí. Ni siquiera sabía cómo iba a ponérmelo, sí que me diera vergüenza ajena, puesto que yo jamás usaba prendas de ese tipo. La braguita era minúscula, con encaje y seda, o algo que imitaba a la seda en las zonas apropiadas. El sujetador era una obra de arte. No solo aparentaba que tuviera más pecho del que tenía, sino que unas cintas bajaban por la cintura, embarcándole y provocando un efecto visual como si tuviera más curva de la que tenía. Sin duda eso era lo que me había convencido para adquirirlo. Tenía toda la intención de ponérmelo el sábado por la noche. Sabía de sobra que tendría habitación propia, pero esa noche no la pasaría sola. El viaje hasta la casa de la montaña de los padres de Nicola no era tan largo como pensaba. Quizá el hecho de ir hablando, escuchando música y contemplando el paisaje hizo que el tiempo volara. Tal vez también influía el hecho de mi determinación y que eso provocaba que los minutos se aceleraran. Mi coherencia me indicaba que él era el chico correcto, el que cualquier chica desearía. Es más, era la envidia de más de una compañera de clase, por no decir de mis propias amigas que suspiraban cada vez que Nicola me daba un beso antes de marcharse para dejarnos a solas. Él era perfecto. Él era único. Él debía ser el indicado. Cuando mis ojos visualizaron la enorme casa moderna rodeada de altos pinos, formada en madera y piedra, me pareció que sería la típica construcción que aparece en las revistas de decoración. Era preciosa, llena de grandes ventanales con vistas a la montaña, numerosas habitaciones, un salón enorme con cocina unida donde había varios sofás y mesas con sillas. Resultaba evidente que aquella casa no era una simple residencia familiar.
Había sido ideada para pasarla con amigos o invitados de la familia. Debía reconocer el buen gusto de la madre de Nicola en cuanto a la decoración de la casa. Desde las escaleras en madera volada y cuya esbarandilla de cristal parecía un sueño, hasta las vigas abovedadas que lucían en el gran salón a una altura de 4 metros. Solo entonces supe el gran poder adquisitivo que debían tener los padres de Nicola. Mi novio estaba forrado, literalmente forrado. Íbamos a quedarnos de viernes a lunes en la casa, por lo tanto los días serían intensos y de los que dudaba que se durmiera demasiado. La asignación de habitaciones fue básicamente una especie de quién llegue primero, salvo por la de Nicola, que dormía en el dormitorio principal que solían usar sus padres. Me quedé con la habitación que dejaron libre. Supuse que sería la peor, pero en realidad después descubrí que todas tenían orientación a la montaña. Por tanto, ninguna era la peor, aunque sí estaba algo alejada de la de Nicola, pero eso no me importó. Si no te gusta, puedes venirte a la mía. Escuché su voz tras dejar mi pequeña maleta y el bolso de viaje sobre una de las butacas. En realidad, la habitación era preciosa, en tonalidades marfiles, con marrones y algún toque de color mostaza. Toda la casa era en tonos neutros, respetando el verdor de la naturaleza. Quizá me lo piense, aunque mi habitación me encanta, reconocí con una sonrisa y acercándome a la ventana. Me pareció muy educado por su parte, que a pesar de ser el anfitrión de la casa y estuviera junto a sus amigos, decidiera estar conmigo como si presintiera que estaba un poco incómoda. En realidad era la primera vez que estaríamos tanto tiempo a solas. Aunque en realidad hubiera más gente pululando por la casa, pero sería la primera oportunidad de pasar la noche juntos, y tal vez eso era algo que él también pensaba. Como quieras, mi puerta siempre permanecerá abierta, susurró, rodeándome la espalda, y percibí cómo su nariz comenzaba a acercarse sigilosamente a mi garganta. Se oían gritos lejanos, ruido por las habitaciones y chillidos por toda la casa. Sería muy distinto si estuviéramos solos, pero también agradecí aquella interrupción para no sentirme tan nerviosa. ¿Aún no os habéis cambiado? Era Melissa, una de las chicas que había venido. Solo seríamos 10 en la casa y sorprendentemente éramos 5 chicos y 5 chicas. Te veo en el salón, susurró Nicola antes de alejarse y dejarme a solas sin que ninguno de los dos respondiéramos a Melissa, que se había marchado tras oír un golpe en la parte inferior de la casa. No tenía la menor idea de cómo los padres de Nicola eran capaces de prestarle la casa a unos adolescentes, sabiendo que podrían destrozármela. A pesar de que mi relación con Nicola prosperaba, no podía dejar de percibir las malas energías de Verónica sobre nosotros. Es que no se había dado por vencida. Ella tenía a Joan. Él estaba siempre a su lado y no la dejaba ni a sol ni a sombra. ¿Por qué no nos podía dejar en paz? Me había resultado demasiado egoísta pedirle a Nicola que no les invitara en aquel fin de semana. Después de todo, eran sus amigos y él parecía haber conseguido pasar página. Hacía semanas que no hablaba de ella, ni de sus sentimientos hacia ella, sino que estaba tan involucrado en nuestra relación que yo me sentía mal por no haber logrado lo mismo respecto a Joan. Tal vez la diferencia estaba en que yo vivía con mi hermanastro, por más que odiara esa palabra. Y el resultado era verle a diario lo quisiera o no. No descansaba ningún almuerzo o cena, ningún fin de semana, sino que tenía que ver su cara de cretino y aquellos ojos azules observándome día tras día, como si me recordasen lo que habíamos vivido aquella mañana fatídica. Ese recuerdo me perseguía cada noche,
y me avergonzaba cada vez que mi mente me llevaba sin pretenderlo al momento exacto en el que sus ojos se adentraron en los míos como si profundizaran hacia mi interior y descubrieran una parte de mí que no deseaba mostrar. Las pistas de esquí no estaban muy lejos de allí para llegar andando, así que el grupo al completo caminábamos por las calles de aquel pequeño pueblo. La casa de Nicola estaba un poco apartada del resto. Eso le daba la privacidad necesaria para aislarse en la montaña. La mayoría de los asistentes del grupo alquilaban los esquí, y a pesar de mis reticencias a aprender ese deporte porque me consideraba demasiado torpe para ello, o pasaba de romperme una pierna, Nicola se encargó de que estuviera entretenida gran parte de la tarde con un profesor de esquí, mientras él se iba con el resto del grupo a las pistas más peligrosas. Me sentía un poco torpe e inútil por ser la única del grupo que no sabía esquiar. ¿Desde cuándo todos los padres de mis compañeros les llevaban a practicar ese deporte desde pequeños? Mi madre definitivamente no lo había considerado nunca, aunque patinar sobre hielo no se me daba nada mal. Incluso Joan practicaba snowboard y acababa de enterarme al verle la tabla bajo el brazo. Era el único que no llevaba esquís, y a pesar de que me separé del resto del grupo que avanzaba alejándose de mí, ni siquiera me observó un solo instante, sino que echó su brazo sobre los hombros de Verónica conforme se apartaba de nosotros. No te preocupes, en un par de horas estaré de nuevo contigo. Si estás cansada o terminas antes, espérame en la cafetería. Iremos allí cuando terminemos de recorrer la pista, mencionó, colocándose las gafas protectoras y con una gran sonrisa antes de alejarse para alcanzar al resto del grupo. En ese momento sentí que quizá había sido una mala idea haber ido, puesto que no encajaba en ese mundo, menos aún en el de Nicola y su grupo, y quizá por alguna razón siempre había permanecido apartada. ¿Por qué no me había quedado en casa? Tal vez podría quedarme viendo la vida pasar, viendo cómo los demás disfrutaban sin mí, o bien podía precisamente hacer lo que Nicola me indicaba, aprender para involucrarme junto a los demás, formar parte de su vida y no volver a quedarme apartada nunca más. Si tan solo mis amigas estuvieran allí. Para mi pesar, ambas tenían planes aquel fin de semana. Lourdes se iba de viaje familiar y Vanessa tenía que visitar a su abuela en otro estado aprovechando los días libres del instituto. Conforme pasaban las horas me di cuenta de que esquiar no era tan difícil como imaginaba. En realidad mi agilidad de baile y el hecho de saber patinar hizo que fuera bastante fácil aprender a manejar los esquís. Otra cosa era lo de frenar. Eso lo llevaba un poco mal, pero en solo 3 horas había logrado defenderme bastante bien y poder hacer, sin esfuerzo, la pista de más bajo nivel. Aquella noche todos parecían divertirse en el gran salón de la casa de Nicola, contando anécdotas de otros años y hablando del viaje de fin de curso que pensaban hacer a las Islas Maldivas dentro de unas semanas. En solo 4 meses acabarían las clases para ellos y tomarían caminos distintos. De todos los presentes, solo Verónica y yo permaneceríamos un año más en el instituto. Sería extraño no ver las caras del resto. Incluso me pregunté qué haría ella sin su círculo de amigos y sobre todo, sin Joan. ¿Vendría a menudo para visitar a su queridísima novia? ¿Iría ella a verle a su universidad? Sabía que ya tenía apartamento en la ciudad donde estudiaría, y eso que aún no había terminado el instituto. Pero Paul se había anticipado comprando un pequeño estudio de una habitación donde se alojaría los próximos años. Me sorprendió cuando vi que la habitación de Joan estaba al lado de la de Nicola y separa de la de Verónica. Es que no compartían habitación. No pensaban dormir juntos. Ya fuera el cansancio a trasnochar hasta muy tarde, lo cierto es que cuando abrí los ojos eran casi las 11 de la mañana
y reinaba el silencio en toda la casa. Joan y Nicola habían desaparecido. Al parecer se habían ido a esquiar. El resto estaba dispersado. Algunos aún dormían, otros habían decidido dar una vuelta por el pueblo. Melissa estaba en la cocina preparando el almuerzo y Saker estaba junto a otros de los chicos preparando una fogata en el jardín. Decidí quedarme junto a Melissa para ayudarla puesto que éramos muchos y quizá eso me hacía evitar pensar en lo que tenía planeado para esa noche. No tenía intención de avisar a Nicola, sino que pensaba utilizar su invitación para escabullirme a su dormitorio una vez que todos estuvieran acostados y durmiendo en sus habitaciones. Lo que menos deseaba es dejar testigos de que me iba a su habitación. Quería sorprenderle y tal vez eso también me daría a mí la seguridad suficiente para no sentirme obligada a acudir si cambiaba de opinión. Lo había decidido hacía semanas y aunque el día había llegado, lo cierto es que aún tenía dudas al respecto. Pero, ¿qué chica en mi situación no las tendría? No sabía qué debía hacer, cómo actuar, ni qué esperar de aquello. Nicola tenía experiencia y la mía, en cambio, era completamente nula, por no decir inexistente. Nadie fue a esquiar aquella tarde, sino que nos quedamos en casa escuchando música y preparando la gran noche junto a la fogata. Nicola no se separó de mí ni un momento, y a pesar de que me concienzaba para evitar que mi vista le alcanzara, no pude evitar pillar en más de una ocasión a Joan observándome. Tal vez solo había sido casualidad. Quizás solo me estaba mirando porque Nicola hablaba. No quería darle mayor importancia. Después de todo, cada día que pasaba me sentía más atraída hacia mi italiano y más convencida de que lo de Joan solo había sido un momento de debilidad hacia el chico que me había sentido atraída antes de conocerle. Le detestaba, le odiaba, me repugnaba. No podía tener ninguna clase de sentimientos que no fueran repulsivos hacia él, por más bueno que estuviera. Continuará. Y al parecer, chicas, aquí va a haber un cambio de historia de 180 grados. Yo espero que Andrea no se vaya a arrepentir del plan que tiene. Y siento que algo va a pasar, chicas. No sé, algo presiento que esa noche algo va a pasar. Denle like a la narración. Necesito sus comentarios, sus teorías de lo que puede pasar. Les habla y se despide Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.